que hoy vamos a tratar de terminar, con la ayuda del Señor, ese primer ciclo histórico de los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, que es donde está básicamente el compendio de toda la experiencia trágica y dolorosa desde una perspectiva, porque cuando entremos al siglo IV probablemente ustedes digan que el remedio es peor que la enfermedad, ¿verdad? O en su defecto, ustedes cuando entremos al siglo IV, Dios mediante, la semana que viene no, porque la semana que viene es Semana Santa, y entonces nosotros por muchos años invitamos a los hogares CREA para que vengan aquí a un culto, a una actividad donde la orquesta Nuevo Pacto les toca, les canta y les ministra, y eso va a ser el martes que viene. Pero entonces el martes próximo arriba, entonces ya estaríamos trabajando con la historia del siglo IV, y estaríamos entonces corridos hasta que lleguemos a la era del oscurantismo, desde el siglo IV hasta el oscurantismo, que es prácticamente el siglo que vincula todo ese proceso histórico hasta el oscurantismo. ¿Y los concilios? Los concilios sí, los vamos a tocar. O sea que no han pasado todavía. No hemos llegado, por ejemplo, al concilio de Nicea, pues todavía no hemos llegado, porque en el siglo IV. Pero ya el de Trento pasó. ¿Ah? En lo que hemos discutido ya Trento pasó. No, tampoco. Ahora, lo que es interesante, hace unos días atrás alguien me decía, oye, pero esto es talento. Yo le decía, no, fíjate que en cuestiones de 9 semanas hemos trabajado con 3 siglos. Aún más rápido que un reloj transportado por el Conco, ¿no? Así que lo que pasa es que cuando uno trata de resumir, pero cuando uno empieza a encontrar datos y a buscar información, y uno dice, caramba, esto yo se lo quiero compartir a los hermanos y esto otro, y cuando uno viene a ver, pues se ha complicado. Pero creo que la temática a mí personalmente me ha beneficiado mucho, y tengo que confesarles con honestidad que yo tengo todo este estudio hecho, pero sin embargo lo estoy rehaciendo. La razón es para no caer en la tentación de decir, como lo tengo escrito, pues no tengo que estudiar, simplemente vengo y sigo, y pues obviamente prefiero mejor volver de nuevo a trabajar con todo el documento. La semana pasada nos quedamos en el origen del arte cristiano. Ahí nos detuvimos, pues porque lo último que discutimos la semana pasada es cómo desaparece el ministerio de la mujer dentro de la historia de la Iglesia después del segundo siglo. Y desde luego argumento que en el desconocimiento de muchos todavía al día de hoy se utiliza para privar a la mujer de ejercer ministerios dentro de la Iglesia. Tenemos que ir a la historia para ser justos con los procesos. Y si bien es cierto, hay, desde luego, hay mujeres que no pueden tener éxito ministerial, no es menos cierto que ha habido otras que han tenido mayor éxito ministerial que muchos hombres. Por ejemplo, en la Iglesia de Dios Pentecostal es muy fácil recordar el nombre de una Mariana Parrilla, ¿verdad? Y doña Sara Cartagena, y doña Panchita Ortiz, que era una mujer delgadita, pequeñita, de corpulencia muy frágil,
y sin embargo cuando citaba a los hombres a las 6 de la mañana para ligar cemento y los hombres llegaban, ya ella había virado 4 cajetillas de piedra y de arena y de cemento y la tenía lista para cuando los hombres llegaran. Matilde Roman, la hermana Walker en Trujillo Alto, y yo estoy hablando solamente, obviamente, del ala pentecostal, pero lo mismo acontece dentro del ala bautista, dentro del ala presbiteriana, dentro del ala de los discípulos de Cristo. En fin, en todas las épocas ha habido mujeres con ministerios extraordinarios. Y por el otro lado, no podemos perder de perspectiva que la razón por la que las mujeres no participaban en el acto cúltico antes de Jesús era por la ley, que culturalmente menospreciaba a la mujer y se le tenía prohibido a la mujer participar de cualquier acto cúltico. Sin embargo, Jesús rompió total y radicalmente, Jesús rompió con esa postura, a tal punto que la historia bíblica revela, fíjese que en el año 55, del año 55 al 58, fue cuando Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses. Eso fue en el año 55 al 58, más o menos por ahí. Fue cuando Pablo escribió la doctrina de la resurrección. Ahora, fíjese que en la década, en el año 30 de la era cristiana, es decir, casi 30 años antes de que Pablo escribiera sobre la doctrina de la resurrección, Marta ya la conocía. Cuando Jesús le dijo a Marta, tu hermano Lázaro va a resucitar, ella le dijo, oh sí, claro que sí, en aquel día, en el día que tú me has enseñado a mí y me has dicho a mí que va a existir y va a surgir la resurrección. Fíjese qué interesante, que 30 años antes de Pablo desarrollar la teología de la resurrección, ya Marta la sabía. ¿Por qué la sabía? Porque Jesús se la había enseñado. Claro, y en la historia de la iglesia primitiva había mujeres diaconisas. Y el profetismo, obviamente, no estaba reservado solo para los hombres, porque había unas hijas, creo que unas 4 muchachas, que eran hijas de un tal Felipe. Y todas eran reconocidas por la iglesia primitiva como profetas. Y ser profeta en medio de la iglesia primitiva, ese era el título más alto que hombre alguno en el ministerio pudiera ostentar. Y difícil. Y estas 4 mujeres, hijas de Felipe, ostentaban ese título. De hecho, cuando Pablo habla de la abuela de Timoteo y de la madre de Timoteo, fíjese que entre las cosas que le dice a Timoteo es: persiste en la doctrina que tu madre y tu abuela te han enseñado. Lo que quiere decir, lo que quiere decir es que si Pablo no le hubiera reconocido el ministerio a la mujer, le hubiera dicho a Timoteo, mira, lo que tu abuela y tu mente enseñaron, no le hagas caso. ¿Sí? Lo reconoce. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el segundo siglo? En el segundo siglo lo que sucedió fue que, desde luego, la iglesia era víctima de la persecución, la iglesia era víctima de las falsas doctrinas, de las doctrinas heréticas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia, y muchas mujeres gentílicas habían sido influenciadas por este proceso. Por lo tanto, a la iglesia le era más fácil entonces manejar su hegemonía, su solidez, desde el punto de vista de los hombres que desde el punto de vista de la inclusión de las mujeres en el ministerio. Y por eso empezaron a ser relegadas, y a ser relegadas, y a ser relegadas, hasta que finalmente no se les reconocía ministerio alguno dentro de la historia y de la vida de la iglesia primitiva. Pero esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que dentro de la experiencia de la fe a la mujer se le prive de
participar dentro de la experiencia ministerial en la iglesia.